Hola señoritas, buenos días. Haré un video bastante corto para indicarles las actividades que tenemos que desarrollar. Nos corresponde continuar con el tema de funciones y relaciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Ya? Para ello entonces vamos a ver algunas características que tiene un triángulo rectángulo para poder trabajar. En la gráfica, para indicar que es un triángulo rectángulo, tenemos que colocar esta pequeña figura en una esquina, ¿sí? Entonces esta esquina es el ángulo de 90 grados, es el ángulo recto. Entonces tiene que estar esa figurita ahí para indicar que es un triángulo rectángulo. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo rectángulo que es ABC, ¿no? Aquí nos falta una letra C. Entonces este es nuestro triángulo ABC, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas características, decíamos. El triángulo rectángulo, bueno, cuando hablemos de funciones trigonométricas, solamente vamos a hablar en triángulos rectángulos, ¿ya? Quiero que quede muy claro. Cuando se habla de funciones trigonométricas, las funciones trigonométricas se aplican solamente en los triángulos rectángulos. Cuando se dice que es un rectángulo, cuando tiene un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí nos dice las características. Los ángulos A y B son complementarios, nos dice, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los ángulos A y B? Son estos ángulos de aquí. Este ángulo y este otro de aquí, ¿no? Los dos son complementarios. ¿Qué quiere decir que son complementarios? Que la suma de los dos ángulos nos va a dar 90 grados, ¿ya? Exactamente 90 grados, la suma de los dos, ¿ya? Como un ejemplo podríamos decir, si A es 60, entonces B tendría que ser 30, porque la suma me tiene que dar 90 grados. Si A es 45, B tendría que ser 45 para que la suma me dé 90 grados, ¿no? Luego, el lado C es la hipotenusa, nos dice. Entonces, el lado C no siempre se va a llamar C, en esta figura sí es C, ¿ya? Pero el lado más largo es la hipotenusa, se le llama hipotenusa al lado más largo. Continuamos, el lado A es el cateto opuesto al ángulo A, ¿ya? A ver, decíamos que esto es hipotenusa y los otros dos se les llama catetos, ¿ya? Pero a estos catetos también se les puede, tienen otros nombrecitos como cateto opuesto, cateto adyacente, pero eso depende mucho de qué ángulo estamos hablando. En este caso, por ejemplo, nos está diciendo, ¿no?, que el lado A nos dice que es el cateto opuesto al ángulo A. Es decir, aquí tenemos el ángulo A, vamos a marcar, el ángulo A, entonces su opuesto es el lado A, ¿ya? Y su adyacente me dice, su adyacente es el B, ¿ya? Entonces, aquí nos dice, ¿no?, al ángulo A, el que se opone es el cateto A, o el lado A, y al ángulo B, en este caso el ángulo B, este es el cateto adyacente para el ángulo A, ¿ya? Eso se tiene que entender muy claro. A ver, ¿qué nos dice el siguiente? Nos dice el lado B, vamos a señalar, el lado B es el cateto opuesto al ángulo B. Entonces, el lado B, este es el opuesto a este ángulo. Me está hablando ahora de esta otra situación. Me está diciendo que este es el opuesto para este ángulo de aquí arriba, ¿ya? Y me dice, y el adyacente al ángulo A. O sea, este cateto, a ver, no sé si se está viendo, este cateto es adyacente a este ángulo A. ¿Por qué? Porque está a su lado, ¿no es cierto? Es adyacente, me está diciendo. Entonces, su adyacente para el A va a ser este ángulo que está a su lado. Si esto es A, entonces su adyacente va a ser esta. Pero si estamos hablando de B, su adyacente va a ser este de aquí porque está a su lado, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora otra cosa nos dice, por el teorema de Pitágoras, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Entonces la hipotenusa al cuadrado siempre es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? Eso ya vimos en el tema del teorema de Pitágoras, ¿sí? En el concepto del teorema de Pitágoras. Entonces tienen que recordar muy bien. Ahora, ¿qué es una función trigonométrica?
Una función trigonométrica es aquella relación que nos permite relacionar los lados de un triángulo con sus ángulos, ¿ya? Entonces, una función trigonométrica lo que hace es relacionar el ángulo con sus lados. ¿Para qué nos sirve aquello? Para poder resolver un triángulo rectángulo, ¿ya? Eso vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿en qué va a consistir resolver un triángulo? Va a consistir en determinar o en hallar la medida de los lados, y asimismo también podemos hallar la medida de los ángulos, ¿ya? En este caso, entonces, una función va a permitir relacionar el ángulo con los lados del triángulo rectángulo, ¿ya? Entonces, esa es una función trigonométrica que vamos a ver. En las funciones trigonométricas vamos a diferenciar las directas y las recíprocas. También se les llama las primarias y las secundarias, ¿no? Entonces, las directas son estas funciones que son seno, coseno y tangente, ¿no? Seno, coseno y tangente, ¿ya? Y las recíprocas son las recíprocas de estas, ¿no? Cosecante, secante, cotangente. La cosecante es la inversa o la recíproca de seno, la secante es la recíproca de coseno, cotangente es recíproca de tangente. Y estas son las formas de abreviar, ¿ya? Son las formas de abreviar estas funciones trigonométricas. Entonces, seno vamos a abreviar como sen, coseno como cos, tangente TG, o quizá, bueno, yo por lo menos en la pizarra hacía tan, ¿no? Entonces, como estamos solamente con el texto, podemos manejar solamente TG, ¿ya? Pero en algunos textos van a manejar tan, ¿ya? No hay problema, es lo mismo. Entonces, la cosecante, si esto no cambia, es CSC, ¿no? La cosecante, la secante, sec, y la cotangente es la misma que tangente, pero con una C adelante, indicando que es la cotangente. Bien. Veamos las funciones trigonométricas primarias. Vamos a aclarar lo siguiente: cuando se tiene un triángulo rectángulo, en este ejemplo tenemos el ángulo A, el lado que se opone a este ángulo, al lado se le llama con la misma letra pero con minúscula, ¿no? Si este es A mayúscula, el ángulo, entonces A minúscula va a ser el lado. Lo mismo pasa con el otro, tenemos el ángulo B, B mayúscula, y B minúscula, tenemos el lado opuesto, ¿no? A este ángulo, ¿ya? Entonces el lado hipotenusa, en este caso a este lado le corresponde C, entonces aquí tenemos el lado C con minúscula, por lo tanto los lados vamos a manejar con minúsculas, ¿sí? Entonces aquí tenemos hipotenusa y los catetos, ¿sí? Pero los catetos son opuestos o adyacentes dependiendo de qué lado estamos hablando, y justamente es lo que vamos a entender ahora, ¿ya? En este ejemplo, el primer triángulo, aquí vamos a hablar del ángulo A. En el segundo triángulo vamos a hablar del ángulo B. Veamos, aquí tenemos las tres primeras funciones, seno, coseno, tangente, y aquí nos está diciendo, describimos las funciones trigonométricas directas del ángulo A. Estamos hablando solamente del ángulo A. Entonces, la función seno tiene esta relación. Entonces, seno del ángulo, ¿ya? La función seno tiene que ir acompañada de un ángulo. Una función o una relación trigonométrica no tiene sentido que no tenga un ángulo, ¿sí? Por si acaso. Entonces tenemos aquí la función seno. Seno de A nos dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto ya está definida, no va a cambiar esto, ¿ya? Sí, ya está definida. Entonces la función seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esta no podemos olvidar, tenemos que memorizar, chicos, ¿ya? Entonces, veamos, utilizando las letritas, el cateto opuesto, ¿cuál es cateto opuesto al ángulo A? El cateto opuesto es la letra A, por lo tanto, entonces va A en el numerador. Y en el denominador va hipotenusa, nos dice. Hipotenusa en este triángulo es C. Entonces, A sobre C. Es decir, la función seno es A sobre C. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente para el ángulo A, estamos hablando de A, el cateto adyacente
es aquello que está en su lado, dijimos. Entonces, su lado, ¿quién está? B. Entonces, es para el ángulo A, es B sobre hipotenusa también. Hipotenusa sigue siendo C. ¿Sí? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, para el ángulo A, cateto opuesto es A sobre cateto adyacente. Cateto adyacente es B. Entonces, esas son las funciones trigonométricas primarias que de memoria tenemos que saber su relación, ¿no? Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya? Eso, chicos, de memoria hay que saberlo. A ver, veamos las funciones primarias también, pero para el ángulo B. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Tendría que ser, para el ángulo B, la van a completar ustedes las tablitas aquí, van a completar, pero ahorita lo vamos a decir. A ver, tendría que ser la función seno primero. Seno tendría que ser, vamos a marcar, seno tendría que ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa es C. Entonces aquí tendría que ser seno de B. Ya. Solamente las retritas voy a colocar, ¿ya? Cateto opuesto es B sobre hipotenusa, me dice. Hipotenusa es C. Está muy grande. Continuamos. Coseno. Coseno de B también. ¿Ya? Coseno de B. Ya sabemos las funciones. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces veamos, cateto adyacente, estamos hablando del ángulo B. Cateto adyacente va a ser la letra A, porque está a su lado, adyacente, recuerden, a su lado, sobre hipotenusa que es C. Muy bien, ya está coseno, nos falta tangente. No tengo mucho espacio. Ahí. Tangente, o TG o tan, les había dicho, ¿no? Tan hice, no hay problema. Pueden colocar ustedes TG simplemente. Entonces, ahí. Tangente, habíamos dicho que es cateto opuesto sobre adyacente. Opuesto es B, B, entonces adyacente, ¿cuál es? A. Entonces B sobre A. ¿Sí? Entonces ahí están nuestras funciones primarias o las directas para el ángulo A y el ángulo B. Veamos cuál es la relación entre las funciones directas y las recíprocas. Por este lado tenemos las funciones directas, ¿ya? Veamos esta situación. La función seno nos dice que es A sobre C y su recíproco va a ser cosecante de A, ¿ya? ¿Por qué se dice que son recíprocos? Si nos fijamos en su relación, esto es A sobre C y la otra es C sobre A. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es su inverso. A eso le llamamos recíproco. ¿Ya? Entonces veamos también coseno es inversa a secante. Y la relación de coseno es B sobre C y secante es C sobre B. También es su inverso, su recíproco, ¿no? Y tangente, de tangente su recíproco es cotangente. Si nos fijamos en la relación, tangente es A sobre B y cotangente es B sobre A, por lo tanto son recíprocos, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que suficiente nosotros sepamos de memoria las funciones directas, ya con ello nos podemos apoyar para poder determinar cuál es la relación de las funciones recíprocas. Es decir, si me piden cosecante de una función, en este caso podríamos decir, ¿no? Cosecante de A, si me están pidiendo, no necesito memorizar esto, simplemente que yo sepa que la inversa o la recíproca de cosecante es seno, entonces determino la relación de seno, la invierto o hallo su recíproco y eso sería cosecante de A, ¿sí? Para eso nos sirve, ¿ya? Entonces,
Bueno, de esa manera nos podemos apoyar y simplemente memorizar las tres funciones recíprocas o las directas en este caso, ¿no? Veamos, tenemos un triángulo rectángulo aquí con los datos. Tenemos uno de los ángulos 60 y el otro 30, por lo tanto 60 con 30 son 90, entonces está bien este triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Son complementarios los datos. Hipotenusa 2 y uno de los catetos raíz cuadrada de 3 y el otro es 1. ¿Ya? Con estos datos nos están pidiendo llenar, por ejemplo, las funciones. Aquí está hecha la función, ¿no? Dice seno de 30 grados. Seno de 30 grados nos está pidiendo, o sea, nos está hablando de este ángulo de aquí, ¿ya? De este ángulo, por lo tanto, seno me dice, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces, para este ángulo, su opuesto es esto de aquí, o sea, el 1 sobre hipotenusa. ¿Cuál es hipotenusa? Hipotenusa este de aquí. Por lo tanto, seno de 30 va a ser, voy a marcar, seno de 30 va a ser 1 sobre 2. Aquí tenemos 1 sobre 2, ¿sí? Entonces, ahora, nos está hablando su recíproco. Su recíproco del seno es cosecante. Cosecante de 30, entonces va a ser prácticamente este mismo invertido, por lo tanto un medio invertido es 2, ¿no? 2 se va como numerador y el 1 como denominador. 1 ya no notamos. ¿Ya? Pasamos a coseno. Coseno va a ser, sabemos la relación es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces coseno de 30, cateto adyacente el que está a su lado, sobre hipotenusa, hipotenusa es 2, entonces tenemos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Su recíproco de coseno es la secante, entonces secante de 30 va a ser este mismo pero invertido, entonces arriba se va el 2 y raíz cuadrada de 3 abajo como denominador, ¿no? Un poquito más después esto vamos a racionalizar, ¿ya? Pero por ahora lo vamos a dejar así. Luego tangente, tangente de 30, tangente es cateto opuesto sobre adyacente, entonces cateto opuesto sobre adyacente va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 3, aquí tenemos. Su recíproco va a ser cotangente y va a ser inversa de esta cantidad, entonces arriba colocamos raíz cuadrada de 3 y abajo el 1 que ya no se anota, ¿sí? Entonces aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas en relación a este triángulo. ¿Ya? Entonces lo que les voy a pedir a ustedes que hagan aquí en el recuadrito las funciones trigonométricas, las directas y las recíprocas para 60 grados de este mismo triángulo. La van a llenar en este cuadrito, ¿ya? Y en la parte de abajo tenemos esta partecita que es del color verdecito. Esta por favor la van a hacer en su cuaderno de práctica, ¿ya? En su cuaderno de práctica colocan práctica y van a colocar estos ejercicios, se van a anotar, ¿no? Bueno, estos triángulos se van a dibujar, aquí tienen 3 y dice describimos las funciones trigonométricas de los siguientes triángulos, entonces de estas van a ser las 6 funciones de cada uno, ¿ya? Quiere decir, agarran en su cuaderno lo que hacen, van a empezar, ¿no? Desde seno, por ejemplo, entonces dirán seno, ¿ya? ¿Para qué? Para el ángulo tita, porque tenemos solamente ángulo tita, ¿no? Entonces, para el ángulo tita va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, opuesto es z sobre x, ¿sí? Como un ejemplo, lo mismo que hemos hecho, ¿ya? Pero solamente con letritas. Y ahí simplemente la van a dejar, ¿no? Simplemente ahí la van a dejar, no van a hacer nada más eso, ¿ya? En la página 22 tenemos funciones trigonométricas de ángulos notables de 30, 45 y 60 grados. Para poder trabajar con estos valores vamos a tener estas figuras. Por este lado tenemos un cuadrado del lado 1 y aquí tenemos un triángulo equilátero también del lado 1. Cada uno de sus lados es 1, ¿no es cierto? Vamos a primero hablar del triángulo equilátero porque aquí hallamos el de 30 grados y vamos a trabajar con 30 grados primero, ¿ya? Entonces si agarramos este triángulo equilátero, partimos por la mitad, tendríamos un triángulo rectángulo que está sombreado con celeste. Entonces si es equilátero, cada uno de sus lados serían 60 grados. Este sería 60 grados de hecho, y en la parte de arriba, como estamos dividiendo a la mitad, entonces se convierte en 30 grados, ¿ya? Y ese triángulo se traslada en la parte de abajo. Esta partecita de aquí tenemos ese triángulo ya definido. Entonces 60 y 30 sumados 90, está bien.
Ahora lo que hacemos es determinar los valores. En la parte de la hipotenusa, que sería el lado del triángulo, es 1, porque hemos partido de ese valor 1. Este es 1. Y la parte de abajo, como tenemos todo esto es 1, justamente estamos partiendo por la mitad. Por lo tanto, este valor sería 1/2, porque es la mitad de 1, 1/2. Y el otro cateto, como no sabemos, se utiliza el teorema de Pitágoras, lo que está en este sector. Utilizando el teorema de Pitágoras determinamos que ese valor de este cateto es raíz cuadrada de 3 sobre 2. Simplemente es teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar la parte de abajo, más o menos por ahí. ¿Ya? Y nos quedamos ahí. Y vemos lo siguiente. Tenemos aquí las funciones seno, coseno, tangente, y están también en la parte de abajo los demás. Y vamos a hablar de las 6 funciones trigonométricas, los valores de 30 grados, los valores de 45 grados y los valores de 60 grados, y vamos a apoyarnos de estos triángulos para determinar esos valores. Vamos a partir del seno de 30. Seno de 30, ¿dónde tenemos 30? En este sector tenemos 30 grados. Entonces, con estos 30 grados lo que hacemos es hallar ese valor. Entonces, seno de 30 sería, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. En la parte de arriba es hipotenusa, entonces sería 1/2 sobre 1. Entonces aquí tenemos 1/2 sobre 1. 1/2 sobre 1 sigue siendo 1/2. Entonces el resultado de seno de 30 es 1/2. ¿Ya? El resultado es 1/2. Y ahí tenemos este valor, que seno de 30 es 1/2. Seno de 30 siempre va a ser 1/2, no va a variar. ¿Ya? Ese es el valor que tiene. Ahora veamos también coseno de 30 grados, cos de 30 grados. Coseno de 30, veamos en la parte de arriba, aquí está 30 grados. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Adyacente es esta de aquí, hipotenusa es 1, por lo tanto vamos a tener raíz cuadrada de 3 sobre 2. Aquí tenemos raíz cuadrada de 3 sobre 1, ¿no? Sobre 1. Sobre 1, ahí tenemos 1. Ya para hacer el extremos y medios, el famoso llamado sándwich, lo que se hace es se aumenta 1 en la parte de abajo, ¿no? Entonces tendríamos extremos sería raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3, y medios 2 por 1, 2. Entonces el valor de coseno de 30 grados había sido raíz cuadrada de 3 sobre 2, y ese valor no va a cambiar, siempre va a ser la misma. ¿Ya? Tangente de 30 grados, tenemos en la parte de arriba 30, tangente es cateto opuesto sobre adyacente, entonces sería 1/2 sobre raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces aquí tenemos este valor, 1/2, en la parte de arriba el 1/2, y en la parte de abajo raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se ha hecho posteriormente? Lo que se ha hecho es simplificar el 2 con el 2, simplificamos y nos quedamos 1 sobre raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Esta raíz cuadrada de 3 no podemos dejarlo así. ¿Ya? Recordemos del año pasado, dijimos que no podemos dejar en el denominador una raíz. Lo que tenemos que hacer es multiplicar, en este caso, por la misma cantidad de esto, para poder conseguir una cantidad elevada al cuadrado, ¿no? Y si estamos multiplicando con raíz cuadrada de 3, también arriba debo multiplicar para no alterar. Multiplicamos también a la parte de arriba y tendríamos de esta manera. Entonces, multiplicando en la parte de abajo tendríamos raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 sobre, o elevado al cuadrado. El cuadrado con la raíz se cancela y solamente se queda el 3. Y en la parte de arriba tendríamos raíz cuadrada de 3 por 1, raíz cuadrada de 3. O sea, el resultado tangente de 30 había sido raíz cuadrada de 3 sobre 3. Ahí tiene su valor. Entonces, lo que les voy a pedir es que ustedes completen esta tabla. Es decir, van a completar los valores de las funciones recíprocas para 30 grados. ¿Ya? Eso es sumamente sencillo, simplemente es invertir esta cantidad, ¿no? Entonces, si van a invertir esto, habrá que racionalizar, ¿no? Si invierten esto, habrá que racionalizar. Lo mismo también, si invierten esto, habrá que racionalizar. Entonces, para no racionalizar, tal vez podemos utilizar directamente esta, ¿no? Ya es lo mismo esto. Entonces van a completar todos los demás aquí.
Y lo mismo también voy a pedirles que hagan por favor para 45 y 60 grados. 60 grados, ¿dónde está? ¿En qué sector está 60 grados? En el mismo triángulo que estamos hablando ahorita. Aquí, ¿no? Aquí en la parte de arriba tenemos 30 y en la parte de abajo tenemos 60. Entonces tienen que trabajar con 60 grados en esta columna. ¿Dónde tenemos 45? 45 tenemos en esta otra figura. Se está partiendo de un cuadrado del lado 1. Si al cuadrado se le divide por la mitad de manera diagonal, nos quedamos con un rectángulo que está sombreado. Entonces tendríamos aquí un triángulo rectángulo que tiene sus catetos 1 y 1. ¿Ya? Este sería, ¿no? Catetos 1 y 1. Y como los ángulos son complementarios y se ha partido por la mitad exactamente, entonces 90 dividido entre 2 sería 45. Y tenemos 45 y 45. Y luego, como tenemos ya los lados, se necesita el valor de la hipotenusa y se halló utilizando teorema de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras tenemos C que es igual a raíz cuadrada de 2. Con esos valores había que rellenar esta tabla, ¿no? Es decir, seno de 45 grados, por ejemplo, ¿no? Había que hacer aquí seno de, a ver si puedo hacer 45 grados. ¿Cuánto sería el seno de 45 grados? Ejemplo. Ahora veamos dónde tenemos seno de 45. Aquí tenemos 45 grados. Entonces, si me está diciendo seno de 45 grados, sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, aquí está el 45. Es lo mismo el de arriba también. Aquí voy a tomar. Sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. Eso tuviera que anotar, ¿no? 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero no podemos dejar un 2 en el denominador, dijimos, por lo tanto tendría que multiplicar raíz cuadrada de 2 a la parte de arriba y a la parte de abajo, ¿no? Y así tendríamos en la parte de abajo raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, el cuadrado se cancela con la raíz y solamente nos quedaríamos con 2. Y en la parte de arriba tendríamos raíz cuadrada de 2 por 1 y sería ese valor raíz cuadrada de 2. El valor sería raíz cuadrada de 2 sobre 2 que le corresponde a este sector, ¿no? A este sector. Aquí tendríamos ese valor, ¿ya? Entonces, así por favor, voy a pedirles que completen para coseno, para tangente, cotangente, secante y cosecante de 45 grados y lo mismo para 60 grados, ¿ya? Y el resumen de los valores ya van a anotarse en este costadito. Los valores, el resumen de los valores se anotan en este costadito porque vamos a memorizar esos valores, ¿ya? Veamos este ejercicio. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos en la figura dos triángulos, el pequeño y el grande. Lo que nos están pidiendo es que hallemos el valor de x y el valor de x está aquí, ¿no? Bueno, es este segmento nos están pidiendo que hallemos, ¿ya? Y este segmento está en ¿qué triángulo? En el triángulo pequeño, ¿ya? Pero el triángulo pequeño solamente tiene un dato, que es el ángulo, por lo tanto no vamos a poder trabajar ahí. Entonces, lo que vamos a hacer primero, vamos a trabajar en el triángulo grande, porque en el triángulo grande tenemos dos datos. Con estos dos datos ya podemos trabajar, ¿no? Entonces vamos a separar el triángulo en dos. El triángulo más grande tiene más o menos esta forma. Está mal esto. Ya no tengo regla aquí para poder trabajar. A ver, es un triángulo así. Sí, es el grande. Esta es la figurita que indica que es un triángulo rectángulo. En este sector tenemos, a ver, no me sirve eso, es 8 raíz cuadrada de 2. Sí, este es 8 raíz cuadrada de 2, ¿ya? Y en la parte de abajo tenemos A y el ángulo, este ángulo es 45 grados. Aquí vamos a anotar 45 grados. ¿Sí? Con eso vamos a trabajar entonces. Vamos a trabajar con la función. ¿Con qué función? Si trabajamos con la función seno, ¿qué vamos a conseguir? Seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa, pero ¿tenemos opuesto como valor? No, no tenemos. Entonces, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, por lo tanto, coseno nos podría servir. Trabajemos con coseno. Ya, vamos a colocar aquí la función coseno. ¿Coseno de qué grado? De 45. Coseno de 45 grados va a ser igual a
coseno de 45 igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, cateto adyacente es A. Hipotenusa, el valor de hipotenusa es esto de aquí. 8 raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es despejar el valor de A, ¿no es cierto? Entonces tendríamos A igual a esta cantidad que está en el denominador, lo mandamos a multiplicar delante de la función, ¿no? A ver, para que vean, este valor lo mandamos a multiplicar aquí adelante. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, voy a mandar adelante, vamos a tener 8 raíz cuadrada de 2 por coseno de 45. ¿Ya? Coseno de 45, a ver, no puedo escribir bien. Está aquí, coseno de 45 grados. Correcto. Ya, ahora el valor de A va a ser igual a 8 raíz cuadrada de 2, ¿ya? Por coseno de 45. Pero coseno de 45 tiene un valor. ¿Qué valor tiene coseno de 45? Y ustedes ya tienen hecho aquí en la tabla, con eso podrían apoyarse, ¿no? Pero coseno de 45 grados, aquí podemos verlo. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, entonces sería 1 sobre raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Ese valor vamos a tener. 1 sobre raíz cuadrada de 2. Aquí más o menos estoy trabajando. Aquí voy a hacer. Entonces, en lugar de coseno de 45, vamos a colocar 1 sobre, dijimos, raíz cuadrada de 2. Muy bien. Ahora sí. Raíz cuadrada de 2. Tenemos aquí, voy a cambiar de color. Raíz cuadrada de 2 con raíz cuadrada de 2 se van a cancelar porque este está arriba y el otro está abajo. Entonces, el valor de A, ¿cuánto va a ser? A va a ser directamente 1 por 8, 8. Entonces tenemos el valor de A es 8. Ahora iríamos al segundo triángulo, dibujamos el segundo triángulo. En esta partecita vamos a dibujar. Tenemos más o menos esta forma. El segundo triángulo. Ya. Bueno, esto. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, este ángulo de aquí es la suma de 45 más 15, me dice, ¿no? 45 más 15, esto de aquí. Entonces sería 45 más 15, 50, 60. Esto de aquí es 60 grados. Ay, no la puedo ver. Qué error. Ya, entonces esa partecita es 60 grados. Aquí vamos a colocar. Eso es 60 grados. ¿Qué más tenemos? Tenemos en la parte de abajo, este es 8. ¿Ya? Este es 8 y esto es X. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para poder hallar el valor de X. ¿Qué función podríamos utilizar? Tenemos, si utilizamos seno, seno sería cateto opuesto, lo voy a marcar. Seno de 60 sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El lado más largo es hipotenusa, entonces hipotenusa. Entonces, nuevamente, seno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Nos puede servir entonces seno. Vamos a trabajar con seno. Trabajamos con seno. ¿Ya? Seno de 60 grados va a ser igual a cateto opuesto, sería X sobre hipotenusa, que es 8. Ya, aquí quise hacer X. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces luego para poder hallar X, despejamos X. Para despejar X, ¿qué es lo que hacemos? Este 8 de aquí mandamos adelante a multiplicar a toda la función seno. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos 8 por seno de 60. Seno de 60. Correcto. Ahora me dirán, no sabemos cuánto es seno de 60, ¿no? Porque necesitamos el valor de seno de 60. Ya, nuevamente vamos a irnos a la tablita. Ya tendrían ustedes en la tablita, porque ya han hecho más antes. Pero de todas maneras, seno de 60 vamos a sacar aquí, ¿no? Tenemos seno de 60.
Seno de 60, vamos a señalar, seno de 60 aquí, va a ser ¿qué? Cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, raíz cuadrada de 3 sobre 1, o sea, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Esta va a ser, ¿no? Raíz cuadrada de 3 sobre 2 directamente, porque este 1 prácticamente no significa nada ya, ¿no? Entonces va a ser raíz cuadrada de 3 sobre 2. Vamos a irnos abajo. ¿Ya? Entonces vamos a colocar raíz cuadrada de 3 sobre 2 en lugar de seno de 60. Entonces vamos a tener aquí raíz cuadrada de 3 sobre 2. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Lo ultimito que hacemos es simplificar pues las cantidades ahí. Vamos a simplificar. Mitad 1, mitad 4. ¿Qué es lo que vamos a tener al final? Vamos a tener x igual a 4 raíz cuadrada de 3. Y el resultado final va a ser esa, ¿no? Ese es el valor de x.